retomamos lo que estábamos, recordemos que en la clase previa a la prueba habíamos trabajado derivadas. Hicimos, ya calculamos algunas derivadas, ¿cierto? Por definición, eh, notamos, digamos, los polinomios en general, finalmente generalizamos los polinomios, también vimos de algunas funciones como la función seno, ¿cierto? Que fue con esa la que terminamos, y propusimos la función coseno, que se hacía exactamente de la misma forma como probamos la derivada del seno, ¿cierto? Derivada del seno que era coseno, a través de la definición de derivada en un punto. Entonces, de la misma forma como lo fuimos diciendo tanto para límites como para continuidad, nuestro propósito es extender la definición de derivada en un punto para derivar en un intervalo, ¿ya? Y que va a cumplir, vamos a anotar exactamente la misma condición, es decir, que para todo punto de un intervalo, si es derivable, entonces derivable ya sea en un intervalo o bien en su dominio. ¿Ya? Y vamos a continuar con algunos derivadas, pero vamos a terminar de la misma manera como en el límite y de la misma manera que en la continuidad, el álgebra de derivadas, ¿cierto? Que nos permite trabajar rápidamente con la derivada de una suma de funciones, del cociente, el producto, ¿cierto? Hasta llegar a una forma un poco particular que, bueno, notaremos que la del producto, ¿cierto? Cambia, pero previo a eso vamos a probar las anteriores. Entonces, recordando un poco y generalizando el concepto de la derivada respecto de la recta tangente en un punto. Entonces recordemos que considerábamos a, f de a como un punto y x, f de x un otro punto, del cual simplemente está acercándose a nuestro punto P con el objetivo de ilustrar la recta tangente, ¿cierto? Entonces tomábamos la secante entre estos dos puntos y calculábamos la pendiente de esta recta, ¿cierto? Y así después nuestro propósito era acercar el punto Q, el segundo punto, y darnos cuenta que estas diferentes rectas secantes en algún momento iban a coincidir con el punto que correspondía, que corresponde, ¿sí? Lo que nos da la noción de la derivada en el punto y la relación con la pendiente de la recta tangente. Entonces, como les decía, en el propósito de hoy, lo primero es generalizar. Entonces consideramos una función f y diremos que es derivable en x igual a si f' de a existe, es decir, si la derivada existe. Diremos que es derivada sobre un intervalo abierto a, b. Entonces puede ser a, b, a, infinito, menos infinito a, ¿cierto? Menos infinito infinito, es decir, abierto. Si es derivable en todo número de este intervalo. Entonces, para eso, vamos a considerar dónde es derivable la función f de x considerada como un valor absoluto de x. Entonces, para este ejemplo, vamos a abrir todo. ¿Sí? Ya, entonces, sabemos que el valor absoluto es una función por tramo, ¿cierto? Sabemos que se divide en el cero. Por lo tanto, vamos a considerar como estos intervalos por separado. Entonces, si x es mayor que 0 o x está en el intervalo abierto 0, infinito, sabemos que entonces el valor absoluto de x, perdón, quedó muy chueco, ¿cierto? El valor absoluto de x toma la parte positiva, ¿cierto? X. Entonces, escogemos h lo suficientemente pequeño, es decir, el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? Suficientemente pequeño. De modo que x más h también es positivo. Si x es positivo y le sumamos a h suficientemente chico, no hay problema con eso. Así, el valor absoluto de x más h va a ser x más h, ¿cierto? Porque es positivo, entonces el valor absoluto va a tomar la parte positiva. Así
para... Ah, bueno, ya dijimos así, ¿cierto? Entonces vamos a decir otra cosa. Entonces, obtenemos para x positivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que f' de x va a estar dado por el límite cuando x tiende a 0 de la función, es decir, valor absoluto de x más h menos la función en x, que es el valor absoluto de x sobre h. ¿Cómo estamos tomando la parte positiva? Esto es de 0 más, ¿cierto? Límite cuando h tiende a 0 más. Entonces, como nos acercamos por la parte positiva, nos quedamos con la parte positiva de los valores enteros, como ya vimos acá arriba, tanto en el x como en el x más h. Entonces nos va a quedar x más h menos x sobre h. ¿Cierto? Lo que notamos nos permite eliminar las x, nos va a quedar el límite de h sobre h, lo cual vamos a poder simplificar en el paso siguiente. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 más, de h sobre h, se simplifica, esto nos da 1, ¿cierto? Y bien sabemos que, bueno, esto nos da 1, y que el límite de una constante es la constante, entonces el límite de 1 es 1. Ya, y no, digamos, nos saltamos el paso, pero todos entendemos, ¿cierto? Que el límite de 1 es 1. Es decir, no hay ningún problema con esto, ¿cierto? Existe. Entonces, f es derivable para x mayor que 0. Vamos a poner aquí dos puntos. Considerando como el segundo caso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner punto 1 cuando eran positivos. Vamos a ver el otro intervalo ahora cuando son negativos. Y finalmente ver qué sucede en el punto que divide estos dos intervalos, ¿cierto? Que sería el 0. Si x es menor que 0, entonces sabemos que el valor absoluto de x es menos x. ¿Sí? Y si consideramos un h tan pequeño nuevamente, tal que x más h sea negativo, ¿cierto? Porque x ya es negativo, estamos considerando otro h. Así, el valor absoluto de x más h será menos x más h. Y entonces, para todo x menor que 0, tenemos que f' de x va a estar dado por el límite cuando h tiende a 0, perdón, h es por la izquierda, de la misma expresión. Solo que ahora sabemos que luego de evaluar estos términos, tenemos las partes negativas, ¿cierto? Entonces aquí quitando los paréntesis o distribuyendo como corresponde, tenemos menos x menos h más x sobre h. ¿Sí? Entonces se nos van los términos semejantes, que es el x menos x, y nos queda el límite cuando h tiende a 0 menos de menos h sobre h. Sabemos que esto también lo podemos simplificar, nos va a quedar menos 1. Y nuevamente en el siguiente paso sabemos que el límite de la constante es la constante, ¿cierto? Ahora sí, no nos saltamos este paso. Es decir, hemos concluido que es derivable para cualquier x menos que 0. Entonces es derivable para x menor que 0. Oh, perdón, voy a poner un poquito más grueso tal vez el lápiz. Es derivable para x menor que 0. Entonces, punto 3, el punto que nos divide esta función, ¿cierto? Entonces, recordemos por acá nuevamente que el valor absoluto estaba dividido por tramos, ¿cierto? Entonces, siempre cuando está dividido por tramo, sabemos que el punto de conflicto va a ser generalmente el punto en el cual está dividido en los tramos. Entonces, si consideramos x igual a 0, entonces f' de 0
va a estar dado por el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en 0 más h, o en f de simplemente h, es decir, el valor absoluto de 0 más h, menos el valor absoluto de 0 sobre h. Y esto es el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h sobre h. Entonces sabemos que cuando tenemos valor absoluto tenemos que ver límites laterales, ¿cierto? Entonces vamos a colocar verbalmente mejor. Mirando o analizando los límites laterales, notemos entonces, si nos acercamos por la izquierda, por los valores menores que el 0, sabemos que el valor absoluto va a tomar la parte o bien positiva o bien la parte negativa, ¿cierto? Entonces en este caso va a tomar la parte negativa. Ya, bueno, esto sabemos que va a ser menos 1 entonces. Si toma la parte negativa, nos va a quedar menos h. Se simplifica y nos queda menos 1, ¿cierto? Por otro lado, tenemos límite cuando h tiende a 0 por la derecha de la misma expresión. Si me acerco por la derecha va a tomar la parte positiva y la parte positiva del valor absoluto es h. Entonces, si aplicamos nos queda 1. Entonces notamos que los límites laterales son distintos. Y si son distintos, sabemos que el límite no existe. Por lo tanto, la función no es derivable en el 0. Entonces, luego, f es derivable en todo x distinto a 0. ¿Ya? O bien, en otras palabras, f' de x va a estar dado por 1 si x es positivo y va a estar dado por menos 1 si x es negativo. Ahí. Entonces tenemos que el valor absoluto es derivable para todo valor real menos el 0. Irá más o menos claro, ¿cierto? Y cuando me refiero a más o menos claro es porque si pensamos en el gráfico de esta función, perdón. Si pensamos en el gráfico, considerando aquí el eje coordenado y de azulito la función, tenemos valor absoluto, ¿cierto? Entonces da x para allá y da menos x en la parte negativa, ¿cierto? Es el gráfico de la función y igual valor absoluto. Perdón. Y igual valor absoluto de x, ¿cierto? Todo está. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos el punto de conflicto claramente los límites laterales, ¿cierto? Aquí es, ilustrativamente podemos observar rápidamente que los límites laterales, ¿cierto? Ahí es donde hay punto, dependiendo de hacia dónde nos acercamos. Bien, entonces así, ¿cierto? Claramente podemos responder a el cuestionamiento anterior. Luego viene una propiedad la que nos dice que si la función es derivable en x igual a, entonces f es continua en x igual a. ¿Ya? Es decir, esta es una propiedad del tipo, si f es derivable, implica que entonces f es continua. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado con el recíproco. Entonces, cuando hablamos del recíproco, quiere decir que si cambiamos la dirección, esto no es cierto. Es decir, toda función continua no implica que sea derivable. ¿Ya? Entonces, ojo con el sentido del enunciado. Entonces, para tener mayor claridad acerca de esta propiedad, la podemos probar. ¿Ya? De hecho, parece que es bastante corto. Entonces, quiere decir que si una función es derivable, implica que es continua. Ahora, ¿qué es lo que queremos probar en el fondo? Que es continua, como demostración. Entonces, vamos a poner, debemos probar que cumple la definición de continuidad. Es decir, que el límite, cuando x tiende a a, de la función f de x tiene que ser f de a, ¿cierto? O bien, equivalentemente, por la definición
Bueno, aquí, o equivalentemente, si h es x menos a, por esta sustitución, ¿cierto? Que recordemos que podíamos reescribir esto de otra forma. Entonces, x es h más a, ¿cierto? Así, si x tiende a, esto implica, entonces si x tiende a, la diferencia de esto va a ser 0, ¿cierto? Entonces h tiende a 0. Es decir, el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado a más h, que era el x, es igual a f de a, ¿cierto? Es decir, reescribimos esto como esta expresión. Y sabemos que esto pasa, sí, solo si el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a es 0, ¿cierto? Es decir, pasamos restando, nada más que eso. Así, notemos, entonces, desde este lado, que el límite de f evaluado a más h menos f de a es equivalente, digamos, con esta misma expresión, si lo multiplicamos por un factor conveniente, por h sobre h, o por 1, ¿cierto? Ahora, este factor conveniente nos permite separar este límite por el producto. Entonces aquí tenemos límite cuando h tiende a 0 de esta cosa por h. Donde como f es diferenciable en x igual a por hipótesis, entonces sabemos que el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado a más h menos f de a sobre h existe y es f de a. Luego, el límite, perdón, cuando h tiende a 0 de la expresión f de a más h menos f de a es f' de a, perdón, aquí me falta prima de a, por 0, ¿cierto? Sabemos que el límite cuando h tiende a 0 de h es 0, es 0. ¿Sí? Luego, f es continuo. Entonces se desprende de la diferenciabilidad de a, ¿cierto? Y aquí, ojo, esto es f de a, porque claro, si es por hipótesis nos dicen que f es diferenciable, significa que f' de a existe, y es el límite cuando h tiende a 0 de f por de nada más h, ¿cierto? Menos f de a. Estamos cambiando la a por el x en el fondo, porque existe en este punto. ¿Ya? Esa es la implicación. Entonces, perdón, como observación o bien como nota, se señala nuevamente que el inverso del teorema es falso. Es decir, existen funciones continuas que no son derivables. Por ejemplo, acabamos de ver una anteriormente. Si consideramos f de x como el valor absoluto de x, vimos que es continua, pues, o sea, vimos que no es diferenciable en x igual a 0, pero podemos notar que si es continua en x igual a 0, pues el límite cuando x tiende a 0 de la función es el valor absoluto, y sabemos que en este punto nos da 0, ¿cierto? Porque nos es indiferente el signo. Por lo tanto, 0 existe el límite, y además f de 0 es 0. Es decir, cumple la definición de continuidad. Por lo tanto,
el valor absoluto de x es continuo en x igual a 0, pero no es diferenciable. Entonces tenemos el ejemplo de que el recíproco de este teorema es falso. Es decir, solo diferenciable implica continuo. ¿Ya? Y se resalta mucho esto porque uno suele cometer, se suele cometer este error un par de veces, ¿ya? Cuando se quiere asegurar la diferenciabilidad en algún punto. Entonces, como pregunta, ¿cómo deja de ser derivable una función? Para, sin considerar ¿cierto? Todos los cálculos para verificarlo. En general, diremos que la gráfica de una función f que tenga esquinas, picos o puntas, o bien una gráfica que no tiene recta tangente en esos puntos, diré que no es derivable allí. Entonces, al intentar calcular f' de a, encontramos que los límites por la izquierda y por la derecha son distintos, ¿cierto? Entonces, sabemos que para encontrar nuestros límites laterales distintos, en la gráfica tenemos que encontrarnos una punta muy pronunciada, ¿cierto? Porque sabemos que en una punta, ¿cierto? De este estilo, como una montaña, digamos el pico de una montaña, sabemos que los límites laterales van a ser distintos. ¿Ya? Entonces, justamente son en esos valores los cuales uno deberá intentar calcular la diferencial. Este teorema señala otra forma en que una función no tiene derivada. En él se afirma que si la función no es continua en un punto, entonces la función tampoco es derivable en ese punto. Por ende, en cualquier discontinuidad, por ejemplo una discontinuidad de salto, la función no es derivable. Entonces, nuevamente, ahí recordar lo de los enunciados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Si derivable implica continua, el contrarrecíproco, ¿cuál sería? Que si no es continua, implica que no es derivable, ¿ya? Sin embargo, no en su recíproco de forma positiva. Entonces, la observación del medio dice que este teorema, ¿cierto?, señala otra forma en que una función no tiene derivada. Entonces, si una función no es continua, implica que no será derivable, ¿ya? Y por eso cuando digo en su forma positiva no cumple, es que si le quitamos la negación a ambos lados, es decir, si le quitamos el no y el no, quedaría que continuo implica derivable y que eso aseguramos que no ocurre, ¿cierto? Entonces hay que recordar nuevamente lo de lógica, de que, digamos, P implica Q, es equivalente con que no Q implica no P, ¿cierto? Es decir, la negación y cambiar el orden de las proposiciones. Una tercera observación o posibilidad es que la curva tenga una recta tangente vertical, ¿sí?, cuando x es a. Es decir, f es continua en x igual a, pero el límite de la derivada es infinito. Cuando hablemos de recta tangente vertical, son las asíntotas verticales, ¿cierto? Quiere decir que es la otra posibilidad. Entonces, de una manera ilustrativa, donde buscar los puntos en los cuales no hay diferenciabilidad. Entonces vemos aquí en los puntos, en la esquina, en las discontinuidades por salto, o en las tangentes verticales, o asíntotas, ¿cierto? Cuando los límites tienden al infinito. Entonces, así podemos rastrear, digamos, dónde buscar. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, ¿cierto? El primer ejemplo que vimos, dónde no, o dónde es derivable el valor absoluto de x. Y uno dirá, bueno, tenemos todos los reales para probar, ¿cierto? No voy a ir probando uno por uno. Entonces, claro, nosotros probamos por intervalos en los cuales uno sabía más o menos cómo funcionaba la función. Entonces, teniendo una idea de las funciones, por eso que el primer capítulo de reales y de funciones es tan importante para este curso, ¿cierto? Conociendo el comportamiento de las funciones y a través del álgebra de funciones o de la compuesta de funciones, sabemos que localmente en el gráfico vamos a encontrar trazos como las funciones, ¿sí? Entonces van a tener un comportamiento semejante y sabemos que si nuestra función está compuesta por funciones que presentan saltos, discontinuidades, ¿cierto? Y que sabemos identificarlos porque ya se han trabajado, ¿ya? Es posible saber dónde buscar estos puntos de no diferenciabilidad. Entonces, así podemos notar, ¿cierto?, la diferencia en dónde buscar, y aquí claramente, ¿cierto?, tenemos el problema de los límites laterales, cosa que no sucede
en la curva continua. Bien, entonces así podemos establecer lo que se conoce como reglas de derivación, que es en el fondo las fórmulas de derivación, por así decirlo. Ya hemos probado alguna de ellas en la clase anterior, ya probamos la derivada de la función constante, probamos que era 0. También probamos la regla de la potencia, la probamos para x, la probamos para x a la n en su forma general. Es decir, para cualquier n real, tenemos que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, ¿cierto? Es decir, baja el exponente y le bajamos un grado al exponente. Entonces, algunos ejemplos rápidos de esto, considerando la derivada, la segunda que probamos. Si f de x es 1 sobre x cuadrado, sabemos que lo podemos reescribir como x a la menos 2, ¿cierto? Es decir, menos 2 es nuestro n. Por lo tanto, por la regla de la potencia, tenemos que la derivada de x a la menos 2 es menos 2 por x elevado a la menos 2 menos 1. En otras palabras, hacer menos x elevado a, o sea, perdón, menos 2 sobre x cubo. Para el caso B, si tenemos la función f de x o bien y como la raíz cúbica de x cuadrado, podemos reescribir como exponente fraccionario, ¿cierto? Es decir, la raíz cúbica de x cuadrado la podemos escribir como x a la 2 elevado a 2 tercios. Es decir, estamos considerando n igual a 2 tercios. Por lo tanto, por la regla de la potencia, nos quedaría 2 tercios por x elevado a 2 tercios menos 1, ¿cierto? Es decir, 2 tercios por x elevado a menos 1 tercio. O bien 2 sobre 3 elevado a x a la 1 tercio. Bueno, todas esas son notaciones diferentes, pero expresiones equivalentes. La regla del producto por la constante, si C es una constante, a este no estoy seguro si lo probamos, me parece que lo probamos, ¿no? Lo anunciamos, lo probamos, no me acuerdo, la verdad. Yo supongo que lo enunciamos solamente. Y entonces, la regla del producto por la constante, si C es una constante, es decir, un número, y F una función derivable, entonces la derivada de la constante por la función es la constante por la derivada de la función. Ejemplo de esto, la derivada de 3x a la cuarta, sacamos la constante, que es decir, el 3, y derivamos solo x a la cuarta. Entonces queda 3 por la derivada de x a la cuarta, derivamos x a la cuarta por la regla de la potencia, es decir, 4 por x cubo, ¿cierto? Entonces multiplicamos el coeficiente que quedó, que dejamos esperando, y así obtenemos 2x cubo. De la misma manera, si queremos derivar menos x, consideramos menos 1 como la constante, ¿cierto? Y derivamos x, que sabemos que es 1. Lo que nos da menos 1 por 1 igual a menos 1. De la misma forma que, como dijimos, álgebra, ¿cierto? Nosotros llamamos álgebra de límite, álgebra de funciones continuas. También tenemos la regla de la suma y la diferencia para las derivadas, es decir, la derivada de una suma de dos funciones es la suma de la derivada de cada función. Y exactamente lo mismo cumple para la diferencia o la resta, ¿cierto? Esto también se puede probar directamente de las mismas propiedades que hemos dicho, ¿no? De límites. ¿Sí? Porque por límites, digamos que por separado, ambas nos dan exactamente la misma cosa. De hecho, podemos probar, podemos generalizar esta. Así aplicamos lo de las definiciones para terminar aprendiéndoselas, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar regla de... voy a poner suma y resta, ya. Vamos a probar las dos a la vez. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe. Vale, me parece que, bueno, me desconecté creo durante un tiempo, pero no dejó de grabar, así que al menos está bien, supongo. Vale, entonces tenemos la regla de la suma y la resta, es decir,
la derivada de la suma de dos funciones. Vamos a considerar f y g como en el enunciado. Vamos a considerar más menos para probar las dos a la vez. ¿Cierto? Y esto es lo que queremos ver. Entonces, como demostración, vamos a considerar una f mayúscula como la suma de las dos. Suma y menos, ¿cierto? Para que hacerlo toda la vez. Luego, la derivada de la función mayúscula, por definición, sabemos que el límite cuando h tiende a 0 de f mayúscula de x más h menos f mayúscula de valor en x sobre h. Ahora, sabemos cuánto es f mayúscula, ¿cierto? Que es la suma de estas dos funciones. Entonces, tenemos que es f de x más h más o menos, ¿cierto? Este es menos, entonces aquí sería más el de abajo. Ah, no, perdón. Por definición este de aquí es menos. Entonces sería, ahí sí, ya. F minúscula de x más h más menos g, que valora la misma cosa, de x más h, menos f mayúscula, que sería f de x más o menos g de x. Y todo sobre h. Esto es el límite cuando h tiende a 0. Entonces podemos separar acá. Vamos a juntar los f y los g y separar por la suma o bien la resta, ¿cierto? Dependiendo de cuál es el signo que tomamos. Entonces vamos a considerar f de x más h menos f de x sobre h más menos, ¿cierto? El más menos g de x más h. Entonces este más menos el que queda acá afuera y menos g de x sobre h, ¿cierto? Porque separamos la suma, digo. Superamos los denominadores. Y bueno, por álgebra de límites podemos separar aquí nuevamente el límite en cada una de estas dos expresiones. Entonces vamos a separar esto un poquito. Oh, bien, de esa forma. Y bueno, estas las conocemos. Por definición, esto es la derivada respecto de x de la función f de x. Y la expresión de la derecha, lo que corresponde respecto a g de x, ¿cierto? Entonces, como lo vimos para tanto la suma como la resta, verificamos que cumple. Es decir, nuevamente todo se desprende de las propiedades del límite. Perdón. Acá, ¿cierto? Estábamos en la suma y la resta. Luego de ello, se define la derivada de la función exponencial. La exponencial natural, es decir, la derivada de e a la x es ella misma, e a la x. Ya, este va a quedar como ejercicio, un ejercicio con el que vamos a iniciar el día viernes, ya, para que den un tiempo y utilicen justamente la definición. Se define la regla del producto. Entonces, la regla del producto es bastante importante porque en la derivada no cumple de la misma manera como hacía con el límite o bien con la continuidad. Es decir, la derivada de un producto de dos funciones no es el producto de las derivadas de las funciones. ¿Ya? Y ojo con eso.
Por eso se llama en realidad la regla del producto, ¿cierto? Si no sería solo producto, digamos. Entonces, si dos funciones son derivables, la derivada de un producto de dos funciones es la primera derivada, perdón, la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. ¿Ya? Esa es la forma en la que verifica la regla del producto y también la vamos a verificar. Esto sí es importante verificar. Entonces, de la misma manera que en el ejemplo anterior, vamos a llamar f grande o h o cualquier otro nombre, ¿cierto? El producto de estas dos funciones. Entonces, la derivada respecto de x de esta función, sabemos que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Aquí reemplazamos. Entonces aquí tenemos límite cuando h tiende a 0. La función mayúscula entonces va a ser el producto. Es decir, tenemos f de x más h por g de x más h menos f de x g de x sobre h. Igual. Ya, entonces acá viene la parte un poco extraña. Y digo una parte un poco extraña porque vamos a generarnos un término nuevamente. Vamos a sumar por 0. Es decir, vamos a sumar y restar un mismo término que nos va a permitir separar toda la expresión. Entonces, en las demostraciones siempre pasa eso, ¿ya? Generalmente los ejercicios no se requiere, digamos, de la misma forma tener que generarse un término. Ya, ese era menos, ¿cierto? Ya, entonces, consideramos el primer y el último término y lo que vamos a hacer es sumar, bueno, en este caso primero vamos a restar el término f de x por g evaluado en x más h y a la vez le vamos a restar el mismo término, perdón, sumar, ¿cierto? Se lo restamos y acá se lo sumamos por g de x más h, eso, ya, menos el último término y todo sobre h. Esto es equivalente, límite cuando h tiende a 0. Entonces vamos a separar aquí por la suma. Entonces vamos a tener de f h más el límite cuando h tiende a 0 h y de nuestra expresión que queda a la derecha de la suma. Bien, entonces notamos que nuestro término de la izquierda tiene como factor común g evaluado en x más h, ¿cierto? Mientras que el término de la derecha tiene como factor común f de x. Entonces factorizamos por estos términos. Entonces nuestro término de acá, nuestro factor común es g de x más h, lo vamos a dejar a la derecha igual. Entonces nos queda todo sobre h. Tenemos f de x más h menos f de x, ¿cierto? Y todo esto es factor de g de x más h, más el límite cuando h tiende a 0, h, y acá nuestro término es f de x, por la izquierda, ¿cierto? Entonces, f de x, factor de el primer término que es g de x más h, menos el segundo término que sería g de x. Entonces aquí ya podemos ir identificando algunos de nuestros valores, ¿cierto? Sabemos que esto es la derivada de f, esto es la derivada de g. Separamos por el producto aquí entonces
Entonces vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h, por el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h, más el límite cuando h tiende a 0 de f de x por el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Entonces, tenemos una función que depende de h, sabemos que h vale 0. O sea, si evaluamos, ¿cierto?, en esta función, por otro lado, esta expresión es conocida, la expresión de la derecha también es conocida, ¿cierto? Esta expresión corresponde a f', vamos a decir en este caso a la derivada respecto a x de la función f de x, por la función g de x. Recordemos que la condición que acá tenemos ya es de acerca de la función, ¿cierto? Sabemos que si g es derivable implica continuidad, ¿cierto? Sabemos por hipótesis que f y g son derivables. ¿Ya? Recordemos que por eso se utiliza la regla del producto. Entonces, en particular g lo es. Es decir, el límite de esta cosa es g evaluado en h, ¿cierto? Entonces esto nos queda g de x. Acá tenemos f de x, ¿cierto? Porque esto es constante. Por, y la expresión de la derecha es la derivada de g. Oh, perdón. Entonces, expresión que definimos como la regla del producto. Por lo tanto, ¿para qué valía toda la prueba? ¿Cierto? Para asegurarse y recordar que la derivada de un producto de dos funciones no es el producto de la derivada de cada una de las funciones, ¿ya? Que se conoce como regla del producto. Ahora, claro, hay formas, ¿cierto?, de poder recordar esta fórmula. Una de ellas, como les decía yo, uno supone f la primera, g la segunda función, entonces dice que la primera sin derivar por la segunda derivada, más la segunda sin derivar por la primera derivada, ¿cierto? Es una de las formas menos, digamos, sencillas de poder recordar esta cosa. Entonces, un ejemplo rápido, si consideramos la función f de x como x por la exponencial a la x, queremos hallar la derivada. Entonces tenemos ahí un producto de la función x por la función a la x. Por separado sabemos que la derivada de x es 1 y, como definimos anteriormente, la derivada de la exponencial es ella misma. Entonces, por la regla del producto, tenemos que la derivada de esta expresión va a ser la primera función sin derivar, es decir, x, por la derivada de la segunda, más la segunda expresión sin derivar por la derivada de la primera función. Entonces la derivada de la exponencial es ella misma, la derivada de x es 1, entonces nos queda x por la exponencial a la x más la exponencial a la x. Entonces factorizamos por la exponencial y nos queda x más 1 factor de la exponencial, ¿sí? Entonces notamos que estas reglas de derivación nos permiten determinar la derivada de expresiones de una forma mucho más sencilla que por definición de derivada en un punto, ¿cierto? Es decir, a través del límite cuando x tiende a 0 y todo eso. ¿Cómo estamos en el tiempo? Ya, sí, estamos bien. Y entonces vamos a quedar hasta acá, hasta la regla del producto. La regla del cociente la vamos a solo mirar, digamos, pero vamos a probarla también. Vamos a probarla a partir de la siguiente clase del día de viernes y luego vamos a ver algunas otras propiedades y algunos ejemplos, también considerando que quedó la derivada de la exponencial pendiente. Entonces la regla del cociente también notaremos que no corresponde con el cociente de la derivada de cada una de ellas, ¿cierto? Entonces si f y g son dos funciones derivables, el cociente va a quedar algo parecido a la del producto, si se dan cuenta, pero con una resta y dividido el denominador elevado al cuadrado. Entonces tenemos que la derivada del cociente entre f y g
es g por la derivada de f menos f por la derivada de g, todo sobre la función que está en el denominador, es decir, g al cuadrado. Entonces, bueno, para la prueba, ¿cierto? Va a ser bastante rápido, va a ser exactamente como como la del producto, ¿cierto? En algún momento tenemos que generar un nuevo término que nos va a permitir separar en estas condiciones. Luego de esto nos permite resumir todo la regla de derivación en la siguiente tabla. Entonces tenemos la derivada de la constante, la derivada de la potencia, la derivada de la exponencial, que recordemos que yo de tarea para comenzar el día viernes. Tenemos la constante por la función, la derivada de la suma o de la resta, la regla del producto y actualmente la regla del cociente, que es lo que ha quedado pendiente.